Con la explicación de la microcirculación y el sistema linfático. ¿Cuáles son los temas que tenemos que comprender o considerar dentro de la microcirculación como tal? Van a ser principalmente 4. Primero, que la microcirculación tiene como tal el objetivo de permitir ese intercambio de los diferentes líquidos para mantener en equilibrio el organismo, es decir, promover entonces esa homeostasia fisiológica que viene a ser el equilibrio celular, funcionamiento bioquímico normal para llevar a cabo las diferentes funciones de nuestro organismo, así como permitir entonces ese intercambio de líquidos. También tenemos que considerar ciertas características específicas que tienen la membrana celular de nuestro organismo, ¿verdad? ¿Para qué va a ser entonces esto? Con el gran objetivo entonces de permitir ese intercambio celular, ese intercambio de nutrientes a través de la membrana celular para llevar a cabo esa función. Pero no considerar únicamente la estructura anatómica como tal, sino que considerar entonces ciertas presiones que tenemos dentro de nuestro organismo para llevar a cabo este equilibrio, esta homeostasia corporal. Bien, primero, el principal objetivo de la microcirculación es entonces el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares. Esto va a ser entonces a través de las arteriolas. Las arteriolas son las encargadas de controlar ese flujo sanguíneo hacia cada tejido y a su vez también las condiciones locales de los tejidos controlan el diámetro de las arteriolas. Es decir, que según la necesidad fisiológica de esa estructura anatómica, así será o no ese desarrollo de arteriolas. Mientras más oxígeno necesite una estructura anatómica, pues el desarrollo de más arteriolas tendremos, el aporte de mayor oxígeno tendremos a través de los capilares y a través de ese intercambio de la membrana capilar. Intercambio de nutrientes e intercambio de presiones también para permitir que ingrese o que egrese una sustancia. En este caso hablamos principalmente de oxígeno y de dióxido de carbono. Sepamos que las paredes capilares son finas y están constituidas por una sola capa de células endoteliales que tienden a ser permeables. Sin embargo, la permeabilidad va a depender, que más adelante lo mencionaremos. Los principales objetivos como tal, primero, sepamos que ya lo habíamos mencionado en un inicio, que va a ser permitir el ingreso o el egreso de ciertas sustancias, pero no es que tengamos pocos capilares, sino que tenemos alrededor de 500 a 700 metros cuadrados de capilares en todo nuestro organismo. Se hace la referencia entonces a que la octava parte de una cancha de fútbol, de un campo de fútbol, viene a ser la cantidad de capilares que tenemos en nuestro organismo. Es por eso que puede ser las características propias de esta microcirculación, que más adelante la vamos a ver. Bien, hablando de la estructura de la microcirculación del sistema capilar, sepamos que cada órgano está organizado para atender esa necesidad fisiológica. Si, por ejemplo, soy una persona sedentaria, o mi trabajo es estar sentado durante 8 horas, mi sistema musculoesquelético o miembros inferiores no va a demandar gran cantidad de oxígeno. Versus si soy una persona que trabajo de pie, si soy una persona que camino de esas 8 horas laborales, camino durante 6 horas y media aproximado, quiere decir entonces que mis miembros inferiores van a demandar más oxígeno, por ende las arteriolas, toda esta microcirculación va a comprender que necesita más aporte de oxígeno para poder llevar a cabo, en este caso, la función musculoesquelética de miembros inferiores. ¿Se recuerdan que en su momento dimos el ejemplo de qué ocurre cuando una persona come? Para poder llevar a cabo esa digestión ocurre este secuestro gástrico, porque a través del cerebro y toda la fisiología normal se comprende entonces que hemos depositado comida a nuestro organismo y entonces la sangre se va a concentrar a nivel gástrico para poder llevar a cabo esa degradación de alimento, poder obtener los nutrientes de los alimentos y poderlos transmitir hacia el torrente sanguíneo. Es por eso que no se recomienda meterse a una piscina al terminar de comer, porque entonces la sangre está concentrada a nivel gástrico, no está concentrada a nivel musculoesquelético.
y entonces nos podemos llegar a lesiones que hasta nos podemos ahogar, ¿verdad? Sepamos que, o recordemos que en su momento hemos mencionado las arterias. Recordemos que todas las arterias surgen de ese callado de la aorta. Del callado de la aorta surgen las arterias nutricias. De las arterias nutricias surgen las arterias. Sepamos que ¿qué tanta ramificación va a tener esa arteria nutricia? Se puede ramificar de 6 u 8 veces antes de que se vuelva el diámetro mucho más pequeño para considerarlo ya capilar. Entonces, una arteria nutricia se va a subdividir entre 6 a 8 veces según la necesidad fisiológica, según la característica anatómica de esa estructura, y posteriormente, ya cuando se empieza a disminuir ese diámetro de los vasos, ya se empieza a considerar entonces capilar, que vendrá a ser entonces la arteria se va a ir disminuyendo su diámetro hasta convertirse en arteriolas, y estas arteriolas se van a convertir en metarteriolas, que más adelante lo vamos a mencionar. Bien, hablando de las arteriolas, entonces en la imagen podemos observar las arteriolas ya vienen a ser considerados los capilares de las arterias, mientras que las venas tienen sus capilares llamados vénulas. Entonces, las arteriolas como tal son vasos muy musculares y sus diámetros son muy variables. Sepamos que este músculo no viene a ser un músculo esquelético, viene a ser musculatura lisa. Entonces, todas las estructuras anatómicas tienen estos vasos, ¿no? Tienen arterias, tienen venas, por ende tienen arteriolas, tienen vénulas, tienen metarteriolas, tienen precapilares. Entonces, hablando de una fibra muscular, sabemos una fibra muscular, por ejemplo, del vasto externo del muslo que pertenece al cuádriceps. Sabemos entonces que es un músculo esquelético, pero este paquete vena, arteria, nervio, esta arteria, esta vena no va a ser músculo esquelético, va a ser musculatura lisa, y esta musculatura lisa de forma directa nosotros no la podemos controlar. No la podemos controlar, sino que va a ser gracias al sistema parasimpático que lo controla. Nosotros no lo podemos controlar. Entonces, aquí viene la importancia de este tema para nosotros a través de nuestros clases de contracciones musculares, del tipo de ejercicio que establezcamos para nuestro paciente. Así va a ser lograr esa estimulación para este tipo de musculatura que viene a ser lisa. ¿Para qué? Para mejorar entonces la circulación. Si nosotros no mejoramos la circulación de una estructura anatómica lesionada, dañada, imaginemos que tengamos una ruptura miofibrilar parcial de ese vasto externo del cuádriceps izquierdo. Si nosotros no mejoramos, no estimulamos esa microcirculación, esa circulación, si no mejoramos esa oxigenación, no vamos a lograr entonces que nuestro paciente se recupere, no vamos a lograr ese bendito objetivo de aliviar el dolor. Ok, pero ¿cómo lo vas a aliviar si no estás estimulando entonces esa microcirculación y no la estamos comprendiendo? Por eso es de que entonces estamos comprendiendo este tema que es de suma importancia para la fisioterapia como tal. Bien. Hablando de la estructuración como tal de la circulación del sistema capilar, un capilar entonces se va a originar de forma directa de una metaarteriola. Esta metaarteriola va a estar caracterizada entonces por rodearse de musculatura lisa, y este rodeo de musculatura lisa va a ser lo que se le conoce entonces como esfínter precapilar. Este esfínter precapilar va a permitir entonces que se abra y que se cierra ese capilar para permitir o no el ingreso o el egreso de los nutrientes, en este caso de sangre, porque estamos hablando de microcirculación. Sepamos que vénulas son mayores que las arteriolas, pero tienen una capa muscular mucho más débil que las arteriolas. Entonces, a pesar de ello, a pesar que sean más débiles, las vénulas como tal tienen que contraerse de forma más considerable o considerablemente, aunque la capa muscular sea débil si se compara con esta arteriola. Es por eso, si nosotros nos vemos, hablando de un grado de insuficiencia venosa, lo primero que se debilita van a ser las vénulas y no las arteriolas o metaarteriolas, las famosas arañitas. Esas famosas arañitas vienen a ser los primeros signos de un grado de insuficiencia venosa. ¿Por qué no es insuficiencia arterial? Es insuficiencia venosa porque, primero, en miembros inferiores tiene que vencer primero la fuerza de gravedad
solo el hecho de estar sentados, aunque estemos sentados, pero la fuerza de gravedad siempre va a existir aunque estemos sentados. Si estamos de pie, la fuerza de gravedad también va a existir para miembros inferiores. Versus si estoy con miembro superior, en un plano horizontal elimina la gravedad, ok, no pasa nada. Pero en miembros inferiores, en ese eje axial como tal, en ese eje vertical no vamos a eliminar la gravedad. Entonces, nuestra circulación está venciendo por siempre en miembros inferiores la fuerza de gravedad, a no ser que nos acostemos. Y la única forma entonces que podemos sentir ese descargo de miembros inferiores, esa pesadez en miembros inferiores, va a ser colocándolo en un plano horizontal, porque es la única forma de eliminar esa fuerza de gravedad que todo el tiempo miembros inferiores la está venciendo, está luchando en contra de. Y si estamos con un grado de insuficiencia venosa por un factor hereditario, por un sobrepeso, por alguna condición fisiológica metabólica, una enfermedad base, entonces en donde las vénulas se van a ver más debilitadas por el hecho de que anatómicamente ya son predispuestas porque tienen una capa muscular más débil y que tienen que vencer la fuerza de gravedad y que entonces tienen que ejercer más fuerza para poder llevar esa irrigación venosa a su torrente como tal, a su torrente sanguíneo. Bien, siempre hablando de esta estructura de la pared capilar, si lo vemos de forma ultramicroscópica, de las células endoteliales típicas de la pared capilar, encontraremos entonces tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo entonces está conformado por musculatura lisa y veremos que la pared como tal está compuesta por una capa unicelular de células endoteliales y rodeada por una membrana basal, que esta membrana basal va a estar entonces en el exterior del capilar. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque es para poder comprender esta parte que en su momento se recuerdan que mencionamos los tipos o los componentes de esa membrana celular, que ahora bien en la imagen podemos observar. Entonces mencionamos los fosfolípidos, los desfingolípidos, el colesterol, que viene a ser entonces de permitir o no el paso de ciertos nutrientes hacia adentro o hacia afuera de la célula, según el tipo de función que esté ejerciendo. Pero esta estructura entonces de la membrana capilar, primero, sepamos que el grosor total de la pared capilar es solo de 0.5 micrómetros. Es decir, el diámetro interno del capilar será de 4 a 9 micrómetros, dependiendo de cuál estemos hablando. ¿Por qué tiene este diámetro? Porque va a ser entonces para permitir el paso así de eritrocitos y de algunas otras células sanguíneas que ya fueron exprimidas, es decir, que con el paso de todo el torrente se ha ido prácticamente depurando para permitir solo el ingreso de las células que se necesiten. En esta fase entonces ya ingresamos a ver esos poros de la membrana capilar, entonces de esa membrana celular de los capilares. Sepamos entonces que tenemos aquí el espacio intercelular. En este espacio intercelular nosotros vamos a encontrar un canal curvo en forma de hendidura. A este canal entonces va a estar caracterizado para permitir que se formen los espacios interrumpidos de forma periódica y van a estar interrumpidos por estos pliegues, que estos pliegues van a permitir esa inserción de proteínas. Este espacio suele tener un tamaño uniforme más o menos entre 6 y 7 nanómetros. Sepamos que estos espacios permiten entonces la formación de los poros en las células endoteliales. En estos poros nosotros vamos a encontrar entonces las vesículas de plasmalema, denominadas entonces caviolas. Sepamos que estas caviolas se van a formar a partir de oligómeros de proteínas llamadas caviolinas. O sea que si no surgen las caviolinas, no se van a permitir entonces estas caviolas.
Sepamos que estos poros como tal de los capilares de algunos órganos tienen características especiales para cumplir entonces las necesidades peculiares de los órganos. Por ejemplo, en el cerebro. En el cerebro vamos a encontrar las uniones entre las células endoteliales capilares que son principalmente estrechas. En el hígado vamos a encontrar estos espacios entre las células endoteliales que son aperturas más amplias. ¿Por qué? ¿De qué depende? Del tipo de función que tenga cada estructura anatómica. Bien, sepamos que hay tipos de poros especiales en los capilares de algunos órganos. Los poros de las membranas capilares gastrointestinales tienen un tamaño intermedio entre las de los músculos y las del hígado. En los capilares glomerulares del riñón se abren numerosas membranas ovales denominadas fenestraciones. O sea que las fenestraciones de los riñones son considerados poros especiales. O sea que aquí comprendamos la generalidad, pero estamos mencionando de forma específica de algunas estructuras anatómicas como tal. Bien, ahora ese flujo capilar, que lo habíamos mencionado en algún momento, que el esfínter precapilar permite la apertura y el cierre del capilar para permitir o no el ingreso y el egreso de alguna sustancia. A esa característica es lo que se le llama entonces vasomotilidad. La vasomotilidad viene a ser entonces que comprendamos que la sangre en los capilares no fluye de forma directa todo el tiempo. No va a ser ininterrumpida, sino que va a ser interrumpida. Esa es la vasomotilidad. Entonces, ¿por qué es interrumpida? Porque va a ser que depende de la vasodilatación y de la vasoconstricción de los capilares, según la necesidad fisiológica. Mientras más oxígeno amerite esa estructura anatómica, la vasomotilidad será mucho más. Mientras que menos oxígeno necesite esa estructura anatómica, la vasomotilidad será menor, en donde será una apertura y cierre, apertura y cierre, porque no amerita gran cantidad de nutrientes versus si amerita mucho oxígeno, entonces hay una apertura, un cierre, una apertura, un cierre, una apertura, un cierre, en donde esa vasomotilidad está aumentada porque la estructura anatómica está demandando más nutrientes para poder llevar a cabo su función. La regulación de la vasomotilidad viene a ser entonces según la necesidad fisiológica de esa estructura anatómica que ya lo habíamos mencionado. Bien, sepamos que existe una función media del sistema capilar. Hay una velocidad entonces considerada velocidad media del flujo sanguíneo a través de cada lecho capilar tisular. Es entonces que esta media está considerada gracias a la presión capilar media dentro de los capilares y una velocidad de transferencia también velocidad media de las sustancias entre la sangre de los capilares y el líquido intersticial circundante. O sea que si somos o no sedentarios, siempre van a existir parámetros considerados como medios, como estándar, para considerarnos sanos. Bien, ahora hablando entonces de este intercambio de nutrientes, va a ser por medio de la llamada difusión. Esta difusión a través de la membrana capilar va a ser el medio más importante por el cual se transfieren las sustancias entre el plasma y el líquido intersticial. Podemos observar la imagen entonces. Aquí nosotros podemos ver cómo el flujo sanguíneo recorre la luz del capilar y la gran cantidad de moléculas de agua y partículas disueltas que entran y salen a través de la pared capilar. Entonces, en nuestra imagen nosotros estamos observando un capilar linfático, un capilar sanguíneo y lo que las vesiculitas que vemos ahí viene a ser del líquido intersticial que hay en el intersticio, que hay por fuera de los capilares como tal, y es entonces que afuera de los capilares ese espacio extra, ese es el espacio intersticial. Como en el intersticio hacia las células se va a permitir entonces esa ingreso o egreso de sustancias que va a ser a través entonces de una difusión. Pero sepamos que esta difusión entonces va a depender según la célula que estemos hablando y según la función fisiológica, porque se puede permitir tanto el ingreso de sustancias liposolubles o también de sustancias hidrosolubles y de líquido intersticial hacia el intersticio
y cómo esa parte sólida del intersticio, llamada gel del intersticio, va a ser vital para permitir esta homeostasia. Hablemos entonces primero de las sustancias liposolubles que difunden de forma directa a través de la membrana celular del endotelio capilar. Si una sustancia es liposoluble, difunde entonces de forma directa. Esto es clave, esto es pregunta de examen. Difunde de forma directa a través de las membranas celulares del capilar sin tener que atravesar los poros que acabamos de mencionar. Entonces prácticamente los poros como tal no son para sustancias liposolubles. ¿Cuáles son estas sustancias liposolubles principales? El oxígeno, el dióxido de carbono. Pueden atravesar todas las zonas de la membrana capilar debido a que sus velocidades de transporte a través de la membrana capilar son muchas más rápidas que las sustancias insolubles en lípidos. Ahora hablando un poco de las sustancias hidrosolubles y no liposolubles, van a difundir únicamente a través de los poros intercelulares en la membrana capilar. Es decir, que muchas sustancias que necesitan los tejidos son solubles en agua, pero no pueden pasar a través de las membranas lipídicas de las células endoteliales. ¿Por qué? Aquí necesitamos entonces que la velocidad del movimiento térmico, esa velocidad del movimiento térmico, estamos hablando del movimiento browniano, que yo creo que es cuarta vez que lo mencionamos en nuestras clases, sepamos que este movimiento térmico molecular en estos espacios intercelulares es tan alta la velocidad que incluso esta pequeña superficie es suficiente para permitir una difusión enorme de agua y sustancias hidrosolubles a través de estos espacios o poros. Los capilares de los diversos tejidos tienen diferencias extremas en su permeabilidad. Entonces aquí estamos haciendo nuestro énfasis en una microcirculación generalizada. Ahora hablando del intersticio. Entonces el intersticio viene a ser, como vimos en nuestra imagen anteriormente, va a ser ya afuera de esos capilares. Entonces va a ser el espacio que existe entre una célula y otra, ese va a ser nuestro intersticio. Sepamos entonces que este intersticio está conformado por una parte sólida y por el líquido como tal, que es la parte líquida que va a ser el líquido intersticial. Este líquido intersticial se considera entonces una sexta parte del volumen total del organismo. Consiste en espacios entre células, es decir, de intersticio, que colectivamente se conoce como intersticio este espacio, ¿verdad? Sepamos que el líquido de estos espacios es llamado entonces el líquido intersticial y vamos a encontrar dos tipos de estructuras en este intersticio. Hablamos entonces primero de las estructuras sólidas. Observamos acá en la imagen, tenemos las estructuras sólidas del intersticio que vienen a ser las fibras de colágeno y los filamentos de proteoglucano. Estas dos estructuras son las estructuras consideradas sólidas del intersticio, en donde no va a estar adentro de la célula, sino que va a estar entre los espacios que quedan entre una célula y la otra. Sepamos que los haces de fibras de colágeno recorren largas distancias en el intersticio. En la imagen podemos observar entonces, nos están marcando ahí cuáles son las fibras de colágeno. Mientras que vemos los filamentos de proteoglucano, son moléculas muy finas, son enrolladas y están compuestas por 98% de ácido hialurónico y un 2% de proteínas. Todo esto debemos de saberlo tal cual. Bien, ahora hablando de la otra parte de ese intersticio que viene a ser dentro del líquido intersticial, va a ser el gel del intersticio. Entonces el líquido intersticial como tal es líquido, pero va a tener ciertas cantidades consideradas un poco solidificadas. A esas pequeñas partes solidificadas se le llama gel del intersticio. La difusión entonces a través de este gel se produce con una rapidez del 95 al 99% de la que se desplaza a través de un líquido libre. O sea que de forma normal, aunque sea gel del intersticio, va a fluidificar ese líquido intersticial. Pero, ¿qué ocurre cuando se aumenta este gel del intersticio? ¿Será que se podrá aumentar? Pregunto. Pues no me pueden responder, pero definitivamente se puede aumentar por un proceso inflamatorio tanto agudo como crónico. En un proceso agudo estamos hablando que el líquido intersticial se va a aumentar, pero en un proceso crónico el gel del intersticio es el que se va a aumentar. Y si este gel del intersticio no está equilibrado, va a disminuir entonces el paso de ese líquido, va a disminuir entonces el paso de moléculas de agua, el paso de electrolitos y también va a disminuir el paso de nutrientes de pequeño peso molecular. O sea, recordemos, es vital
definir dentro de nuestra evaluación inicial, definir la semana de evolución, el tiempo de evolución que tiene mi paciente, porque no va a ser lo mismo, fisiológicamente hablando, no va a ser lo mismo una fase aguda, una fase subaguda, una fase crónica. No, fisiológicamente hay una gran diferencia. Bien, hablando de líquido libre en el intersticio, hay pequeños riachuelos de líquido libre y pequeñas vesículas también de líquido libre, lo que significa que carece de moléculas de proteoglucano y por ende se puede fluidificar de forma libre. La cantidad de líquido libre presente en los tejidos normales es mucho menor al 1%. Por lo contrario, cuando se desarrolla un edema en los tejidos, estos bolsillos y riachuelos pequeños de líquido libre se expanden mucho hasta que la mitad o más del líquido del edema comienza a fluir libremente. Entonces aquí, si eso ocurre, estamos hablando de un edema y si no se resuelve, se convertirá en un edema linfático, en donde la linfa ya se va a encontrar mucho más aumentada en ese intersticio porque no se resuelve esa absorción de líquidos. Filtración de líquidos. Sepamos entonces que existe líquido a través de los capilares que se encuentra determinada por la presión hidrostática y por la presión coloidosmótica. Esas dos presiones son las primeras que tenemos que mencionar. Estas dos presiones son las encargadas entonces que toda esa fluidificación de líquidos sea de forma correcta, es decir, de forma normal, de forma sana. La presión hidrostática en los capilares tiende a empujar el líquido y a las sustancias disueltas a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales. Mientras que la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas tiende a provocar el movimiento del líquido por ósmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Entonces, más adelante creo que veremos la imagen, pero esas son las presiones, ¿sí? Así como tenemos presiones, también tenemos fuerzas. Tenemos la fuerza hidrostática y la fuerza coloidosmótica, que estas son las encargadas de determinar el movimiento del líquido a través de la membrana capilar. Entonces, nosotros necesitamos, fisiológicamente hablando, fisioterapéuticamente hablando, nosotros necesitamos aumentar esas fuerzas para poder promover entonces, mejorar ese movimiento de líquido, ¿sí? Entonces aquí viene qué tipo de contracción muscular necesita mi paciente, qué tipo de movilización necesita mi paciente, qué tipo de ejercicio necesita mi paciente. O sea que no estamos hablando aquí de energías, no estamos hablando de electroterapia, sino que estamos hablando del simple hecho de poder definir y establecer el tipo de contracción muscular adecuada para esa situación fisiopatológica para poderlo resolver a través del estímulo de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Estas fuerzas, entonces, encargadas, que son consideradas hidrostáticas y coloidosmóticas, estas fuerzas son 4 y son las denominadas fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling, entonces, son 4. La primera es la presión capilar. En la imagen se encuentra como PC, que tiende a forzar, entonces, la salida del líquido a través de la membrana capilar. La segunda viene a ser la presión de líquido intersticial, que es la PIF, que tiende a forzar la entrada de líquido a través de la membrana capilar. Pero, ¿cuándo ocurre esto? Si PIF, es decir, si la presión de líquido intersticial es positiva, pero la fuerza de salida va a ser cuando PIF es negativa. Aquí viene, por ejemplo, una bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio, entonces, si está estimulada, vamos a promover una presión negativa. Si está disminuida, vamos a promover una presión positiva. La número 3 viene a ser la presión coloidosmótica del plasma en el capilar. Y ahí está representada con su letrita y en la imagen la podemos observar. Tiende entonces a provocar ósmosis de líquido hacia el interior a través de la membrana capilar. Y ahí tiene su flecha hacia el interior. Luego la número 4 viene a ser la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que ahí está también sus iniciales. Y esta tiende a provocar la ósmosis de líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. Bien. Esta viene a ser entonces la explicación de la parte 1 de la microcirculación. Espero que, por favor, tratemos de comprenderla y más adelante estaremos viendo la segunda parte. Gracias.